la compartimos mal. ¿Sí? Sí, ¿Muy mal? sí. Está cortado, profe, como a la mitad. Sí, se El ve Word. cortado. Está en la mitad de su pantalla. Ah, no importa, es la mitad que necesitan ver. ¿Me pueden mandar un pantallazo, Rosita, para ver cómo se ve? Voy a mandar una foto. Sonrían. Sí. Se ¿Ahí ve está como si bien? estuviera como, como celular, así, no sé. Vamos a ver la foto, ¿no? A ver. Ah, Profe, y el es que PPT se quizás ve. si deja de compartir y vuelve a compartir, ahí se puede arreglar. Tiene toda la razón, ¿eh? Muy bien. Perdonen mi ignorancia con las TICs. Ahora voy de nuevo. Ahí está el PPT. Listo. Ah, se ve partido porque reduje tenía la mitad a la mitad el Word, Ah, ya, en ya. el panel anterior. Ya, pero ya me di cuenta porque gracias a esto de todas maneras. Ya, chiquillo. Entonces, cuando hablamos de un objetivo de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje en el currículum, en definitiva, están o son redactados a partir de la concepción de una competencia. No es una competencia, pero está orientado a la competencia. ¿Qué significa esto? Que articulan habilidades, conocimientos y actitudes. Y por tanto, la lógica de la articulación entre estos elementos espera o tiene como propósito que nuestros estudiantes puedan demostrar articuladamente estos tres saberes en un desempeño en específico. Y por tanto viene la lógica de que el estudiante se desarrolle y forme de manera integral. ¿Para qué? Para responder a problemáticas que el contexto le va planteando. Si uno hace una mirada muy crítica del currículum, excesivamente crítica del currículum, uno podría decir que, en definitiva, estos elementos van propiciando la formación de personas, seres humanos, damas varones, que puedan ser útiles, entre comillas, Útiles. perdón la palabra, para la sociedad, como fuerza de trabajo o de qué manera pueden contribuir a la sociedad. Cuando hablamos del objetivo de aprendizaje, entonces, estos vienen compuestos de habilidades, de conocimiento y actitudes. Cuando hablamos de habilidades, nos referimos a todos aquellos componentes procedimentales, donde el estudiante pone a prueba alguna resolución de un problema determinado. Y si nosotros definimos qué es una habilidad, por tanto podríamos decir que una habilidad es la capacidad para resolver, transferir, adaptarse, demostrar una situación determinada en un contexto determinado ante una tarea determinada. Por tanto, la habilidad está alojada, está relacionada con saber aplicar, demostrar, todas aquellas acciones que involucran que el estudiante pueda hacer, es decir, saber hacer, saber demostrar, saber aplicar. Por ejemplo, volvamos a teoría y metodología del entrenamiento, para que vean que yo soy pesado. Pero si yo le preguntase ahora, o si la profesora Paula y la profesora Igna son profesoras de un colegio, Igna lo digo porque está haciendo el Zoom, y son profesoras de un cuarto año medio, y tienen de estudiante a Anita, con su ilusión, su mano llena de Con ilusión, su anillo. ¿ya? Y Ana es estudiante de cuarto año medio. Y entonces, en el objetivo de cuarto año medio, dice que los estudiantes deben aplicar los principios del entrenamiento para programar una rutina de ejercicio. Entonces, ese es el objetivo de aprendizaje. Paula e Ignacia, las dos profesoras, van a decir, bueno, tenemos algunos elementos del conocimiento que Ana debió haber integrado y que son, por ejemplo, los principios del entrenamiento, ¿cierto? En su definición. Ana, ¿cómo definiría usted principios del entrenamiento? Ah, no me responda, déjelo para la reflexión. Pero además también, como el objetivo implicaba que Ana debe aplicar los principios del entrenamiento a una programación, ya sea microciclo, mesociclo o macrociclo, para la periodización del entrenamiento, ¿ya? Entonces ahora los estoy matando mentalmente. ¿Vieron cómo cara de complicación? En ese sentido, entonces, Ana va a tener que saber aplicar, es decir, conocer los 8 principios del entrenamiento. ¿Cuántos principios son, Camilo, del entrenamiento?
Podríamos decir que individualidad es uno, la progresión es otro. Ya, imaginen que vamos a trabajar con esos dos principios del entrenamiento. Individualidad y progresión. Entonces, Ana le va a decir, Tate, voy a entonces a elaborar un mesociclo de entrenamiento para mí, a partir de un diagnóstico que ya hice, y voy a entonces estimar bajo mis características, mis capacidades, y ahí se van a ver reflejado el principio de individualidad y el principio de progresión. ¿Dónde se van a ver reflejados? En las variables del entrenamiento. Volumen, carga, intensidad, pausa de manera progresiva en función de un mesociclo determinado. Por tanto, lo que hizo Ana fue aplicar los principios del entrenamiento, ¿cierto?, a una periodización. En un periodo de tiempo, de entrenamiento, como un mesociclo. Lo que hizo entonces fue ya aplicar. Ya nos está demostrando que ella sabe. Y si lo hace correctamente, bueno, mucho mejor. ¿Ya? Y eso es una habilidad. Y la habilidad está en la aplicación. La habilidad es saber aplicar. Más que saber aplicar, ¿qué cosa? Los principios del entrenamiento. Profesora Rosita Edith. ¿Algo que ¿No? agregar? No, en verdad nada. Súper. Súper, listo. Eso es parte de los objetivos de aprendizaje. Los conocimientos también son parte de los objetivos de aprendizaje que propone el currículum nacional. Y por tanto los conocimientos es toda aquella información que el estudiante debe integrar. Veamos entonces, y pueden ser redes conceptuales, redes de información, capacidades de argumentación o argumentar algo, fundamentar algo. Por tanto, en ese mismo ejemplo de Ana, que es aplicar los principios del entrenamiento, ¿dónde está el conocimiento Con implicado? la información. ¿Dónde está el conocimiento, la información, la argumentación? ¿Dónde está? Y la capacidad de discernimiento. También está en la aplicación, porque para aplicar yo requiero conocer algo. Por tanto, si yo le preguntase luego a Ana desde el conocimiento, le podría decir, bueno, Ana, ¿qué es un principio de entrenamiento? ¿Qué es un mesociclo? ¿Qué es periodizar? ¿Qué es la periodización del entrenamiento? ¿Cuáles son las adaptaciones fisiológicas a partir de los principios de individualidad y progresión en función de la estimulación de un sistema energético o de una capacidad determinada? ¿Cómo determina el volumen? ¿Cómo determina la carga, Ana? Ana será capaz seguramente entonces de responder, ya conoce y va a saber argumentar, y yo le pudiese decir a Ana, bueno, Ana, usted propone para el desarrollo de la capacidad de la resistencia aeróbica, está proponiendo métodos de entrenamiento interválicos. ¿Por qué propone métodos de entrenamiento interválico y no métodos de entrenamientos continuos? Entonces Ana me va a decir, profe, porque con esto voy a estimular tal y tal cosa, tal capacidad, y no quiero avanzar a tal sistema de entrenamiento, a tal intensidad de la carga, etcétera, qué sé yo. Me va a argumentar ahí. Yo de entrenamiento sé muy poco, pero algo conozco. Y por tanto, en ese sentido, ya Ana es capaz de integrar a la aplicación el conocimiento. ¿Se dan cuenta? Y ahí se ve, lo que quiero decir con esto, es que en niveles superiores de habilidad cognitiva y de aplicación, el conocimiento, los niveles básicos están integrados. El comprender, reconocer, identificar está integrado en eso. Y entonces, los conocimientos están articulados en habilidades del pensamiento, nos va a permitir conocer si comprendió o no lo que debe comprender y la relación entre la experiencia y la comprensión y la construcción de nuevos aprendizajes. Y luego de eso tenemos esto, pero antes de eso me voy a ir acá. Consideren lo siguiente, chiquillos. Se ve chico. Ahora se ve cortado, pero ahora se ve más grande. Ahí sí. ¿Vio que yo tenía razón? Muy bien. Ahora, como ustedes ya tienen el objetivo de aprendizaje y ya saben lo que es, este trabajo va a implicar que para cada objetivo de aprendizaje, el grupo va a tener que levantar objetivos de clase. ¿Cuáles son los objetivos? No copiados. No copiados, ni fotocopiados, sino que ustedes los deben levantar a partir de lo que ustedes, de sus intereses y de lo que ustedes quieran enseñar o propongan enseñar en esta tarea simulada. Paréntesis, para esto, los que deseen pueden recoger un proyecto educativo institucional de su colegio y trabajar en función de los propósitos de ese colegio, para ver qué orientación puede tener desde la educación física. Paula puede seleccionar el Saint Paul, Ricardo puede seleccionar el Parroquial San Antonio, la Ignacia el Saint Dominic,
¿Se dan cuenta? Estoy de San Dominic, Ignacio, ¿no? ¿De dónde es usted? Del colegio alemán. Del colegio alemán. Ah, del colegio. ¿Y yo por qué saqué el San Dominic ahí? No sé. ¿Y Mire. Paula? Y Paula del Saint Paul. Ahí sí, ¿cierto? Franco de su colegio en Rancagua y así, etcétera, cada uno. Pero son decisiones que ustedes pueden tomar. ¿Ya? No es obligación, pero sería bueno para intencionarlo. Y acá viene lo siguiente. Profesora, ¿me permite extenderme acá y luego le doy el pase? Por supuesto. Tienen que... Camilo, ¿cuál es la risa? ¿Qué consumió? Se rió cuando usted dijo lo del colegio de Franco, creo. Ah, ¿No? sí. ¿No quiere? Sí, está... ¿Por qué se burla del colegio de Franco? No sea así. Sí. El San Fernando College. ¿En serio, Franco? Era San Fernando, bro. Era San Fernando, bro, no Rancagua. Pero no pasa nada, no Bueno, pasa pero nada. están al Quedan lado. al lado. Ya, pero no están lejos. Están al lado. Por eso era la risa. Perdón. Es como si a mí me dijeran Puerto Natales es lo mismo que Punta Arenas. Claro, Y no, no, sí, es verdad. tiene toda la razón, Franco. Sí, sí, sí. Ya, volvamos a la... yo me pierdo rápido, por favor. Déjenme, aterricemos nuevamente acá. Entonces, ustedes van a tener que levantar objetivos de aprendizaje, perdón, de clase, que sean progresivos, 1, 2, 3 y 4, y que sean progresivos en la jerarquización en dificultad, de menor a mayor dificultad. ¿Ya? Estos, en su conjunto, deben darle cumplimiento al objetivo de aprendizaje. ¿Por qué les digo esto? Porque un objetivo de aprendizaje del currículum es imposible desarrollarlo en una clase en particular. ¿Ya? Ya, profesora. Le Ya. voy a dar para compartir porque Sí, usted tiene algo que esa... compartir. No, pero ponga la diapo de la taxonomía. Como usted mande. Con esa estamos. Con esa estamos y después me deja compartir para dar un ejemplo. Ya está para compartir. Ya, profesora. Excelente. Ya, esta progresión, chiquillo, estos 4 objetivos transitorios, como decía el profe, que tienen que tener una progresión, es en dificultad no solamente desde la habilidad como de nuestra naturaleza como educación física, desde que sea ejecutar acciones un poco más complicadas, que ellos demuestran algo más complejo, sino que también dificultad cognitiva, ¿ya? Y esta dificultad cognitiva se va a ver evidenciada por los verbos que ustedes pongan en los objetivos transitorios. Por lo tanto, también debe existir una progresión en la complejidad del verbo. Y la complejidad del verbo, ¿cómo vamos a decir qué verbo es más complejo que otro o cómo nos vamos a guiar para ello? Es con esta imagen acá, con este esquema. Bloom era, si no me equivoco, un psicólogo, y en los años 50, 48, por ahí, se creó una clasificación como de la progresión del aprendizaje. Entonces se clasificó los dominios del aprendizaje desde el componente cognitivo. Y se clasificó, como sale ahí, del 1 al 5 en un principio. Entonces, en la primera clasificación se propusieron aquellos verbos de bajo nivel, por eso están con otro color también, que tienen que ver con todo estas acciones de poder recordar algún evento, de traer a la memoria, cosas simples. Avanzando al 2, ya recuerdo el conocimiento, lo conozco y lo empiezo a comprender. Ya, por lo tanto, el proceso cognitivo es un poco más complejo. Yo no solamente conozco y quizás recuerdo información, sino que la voy comprendiendo, le voy atribuyendo algún significado a mí mismo. ¿Ya? Después de comprender, pasaron al nivel 3, que era aplicar. Entonces yo conozco la información, comprendo la información, le atribuyo un significado a mí, y luego de que yo le puedo atribuir un significado, puedo dar paso a que lo pueda aplicar, a poder utilizar ese significado que yo le di a esa información en algún procedimiento, ¿ya? Claramente, en este nivel es en donde nosotros nos hacemos como un poco más vistos, como asignatura, ¿no es cierto? Donde el aplicar es lo que más se utiliza en la educación física. Pero hay otras cosas que superan, y que ahí cambia el color, en donde los procesos cognitivos vienen a ser un poco más complejos, que es analizar y evaluar, ¿ya? Entonces, estos autores clasificaron en un principio Bloom hasta evaluar. Entonces, yo conocía la información, la comprendía, la aplicaba, después de aplicarla puedo profundizar un poco más y poder analizar, ¿ya? Empezar quizás a determinar relación entre una información u otra, ir profundizando un poco más en el conocimiento. Luego de eso, evaluar.
¿Qué pasó en los años posteriores? Se dieron cuenta que podía sumarse un eslabón más a esta clasificación, que era un poco lo más complejo desde los procesos cognitivos, que es el crear. Este nivel de creación fue creado en el 2001, y Anderson es un autor que como que tomó la taxonomía de Bloom, la revisó y le agregó este nivel. Entonces ahora no hay solamente 5 niveles, que hay 6. Esa es una progresión del que ustedes más o menos tienen que plantear un poco de los objetivos transitorios, ¿ya? Entonces quizás, dependiendo del objetivo, de cómo parte del objetivo que ustedes seleccionaron en las bases curriculares, ustedes van a ir viendo cómo lo pueden ir complejizando, cómo lo pueden ir logrando, ¿ya? Siempre de menos a más. Voy a mostrar un ejemplo. Ah, profe, sí, está la otra imagen, ¿no? Este es otro ejemplo, como aquí están los mismos niveles, pero declaran los verbos, que se clasifican en esos niveles, que se ubican en esos niveles. Entonces, tenemos verbos que son para el nivel de recordar, para el nivel de comprender, y así hasta crear. Entonces, cuando ustedes declaren sus objetivos transitorios, usen esto como guía para poder seleccionar el verbo que sea más pertinente al nivel cognitivo que le están asignando a ese objetivo. ¿Ya? ¿Se entiende un poco? Igual voy a mostrar un ejemplo. Estos chiquillos les va a ser útil de aquí hasta que dejen de ser profesores, porque en verdad esto es una ayuda muy, pero muy buena, el poder redactar objetivos con el verbo que es pertinente. Voy a compartir el ejemplo. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ya. Aquí hay un ejemplo y destaqué los verbos. Este es el trabajo que me tocó hacer cuando yo era estudiante en esta misma unidad. Evidentemente debe tener mucho que mejorar, pero lo importante es que identifiquemos algunos elementos del verbo como en la progresión que hablábamos recién. El objetivo que nosotros seleccionamos en ese entonces era demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas en una variedad de actividades deportivas. ¿Dónde está lo interesante acá del verbo? Demostrar la aplicación. Entonces, si ese es el objetivo de aprendizaje, y, como decía el profe, que los objetivos transitorios deben tributar al objetivo de aprendizaje, yo en el cuarto objetivo, y ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, no puedo superar el nivel cognitivo de este verbo. Demostrar la aplicación. Porque hasta ahí llega, es como el tope del nivel cognitivo de ese objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, puedo partir, dependiendo del curso, si es un curso muy pequeño, en donde ellos todavía aún no conocen quizás las habilidades, puedo partir con un primer nivel de conocimiento y voy avanzando en la realización, en poder ejecutar, que ya está en un tema más de aplicar, y en el cuarto ya demuestro y aplico. Pero llego hasta ahí, llego hasta el nivel de aplicación, no voy un poco más, ¿ya? Eso genera coherencia, uno, entre los objetivos de aprendizaje, y coherencia entre la suma de estos objetivos con el objetivo de aprendizaje que seleccionaron de las bases curriculares. ¿Se entiende un poco la lógica? De que nunca se pueden pasar de nivel de lo que me declara el objetivo de aprendizaje. No pueden superar ese nivel. ¿Ya? Profe, ¿Está ok? estoy ok. Ya, Por lo menos dijeron que entendieron. sí. No estuvo bastante claro y la idea, chiquillos, es que sean capaces entonces, ahora me toca compartir a mí. Ahora, ¿cuáles son aquellos componentes que son parte de Objetivo. un objetivo? Y vamos a ver que para levantar esos objetivos que mostró Rosita, deberíamos nosotros avanzar en lo siguiente. Aquí. Primero, distinguir que vamos a tener dos tipos de objetivos. Un objetivo que es operativo y un objetivo que es referencial. ¿Cuál es la gran diferencia según la guía? Según estos elementos. Es que los objetivos que son operativos son mucho más precisos y concisos. Por ejemplo, yo le podría decir a Benjamín, ejecutar 10 abdominales en 30 segundos. Listo, eso es operativo, yo lo veo, y Benjamín va a cumplir seguramente el objetivo en un momento y en un espacio determinado, que son esos 30 segundos.
Si yo quisiera entonces ahora, ¿qué desarrolla o qué favorece la fuerza abdominal? O el desarrollo de la musculatura abdominal. ¿Qué capacidad se podría entonces desarrollar ahí? ¿Qué pasó? Me estaba preguntando a mí. A cualquiera. Ah, ¿Usted qué hace calistenia, pues hijo? Dele nomás. no sé, bueno, con lo que hemos visto ahora bueno, en el ramo que estoy yo, biomecánica, trabajo de resistencia, porque al ser un músculo más que nada estabilizador y que tiene que andar siempre actuando, es mejor un trabajo de resistencia, trabajar la plancha, hacer siempre los mismos abdominales. Y por tanto, entonces podríamos decir que si ese mismo objetivo que era operativo lo transformamos a referencial, podríamos señalar practicar ejercicios que favorezcan la resistencia abdominal, Se dan cuenta que cambia la lógica, abordamos lo mismo, pero en definitiva se puede trabajar y desarrollar en un espacio de tiempo mucho mayor, en una cantidad de sesiones en particular. ¿Ya? Esa es la primera, la diferencia. Ustedes van a redactar, tal como proponía la profesora, van a redactar objetivos que son referenciales. Bueno, y luego hay que pensar que en la estructura de los objetivos para la enseñanza, cada objetivo va a estar compuesto por un verbo, una acción inicialmente, que esté redactada en infinitivo. Ejecutar, redactar, levantar, jugar, practicar, demostrar, bailar, todas. Evidentemente, siguiendo la escala o la progresión de la taxonomía de Bloom. Esa es la primera condición. ¿Ya? ¿Cuál es la otra condición que no está implicada acá en el objetivo de enseñanza? Es que los objetivos deben estar orientados al aprendizaje del estudiante y no a lo que va a enseñar el profesor. Por ejemplo, es muy distinto que si yo diga desarrollar la resistencia muscular de la musculatura abdominal, por ejemplo, ¿quién va a desarrollar eso? ¿Quién propone tareas para desarrollar? El profesor. En cambio, si digo ejecutar tareas, quien las va a ejecutar es el estudiante. Por tanto, siempre hay que plantear objetivos en función de lo que va a hacer y lo que esperamos que haga el estudiante. Los objetivos deben tener una segunda patita, esta, que es el contenido. Es decir, mediante qué aspecto voy a utilizar yo para lograr la acción. Ya vamos a referirnos a contenido. Y luego un criterio de evaluación, es decir, aquella condición de calidad. En este ejemplo tenemos realizar, que es el verbo en infinitivo, termina en ar, el contenido, que es en este caso saltos horizontales, no hemos definido si es conceptual o procedimental ni actitudinal claramente no es, y un criterio de evaluación que es de manera fluida y coordinada. Podría ser de manera continua, ¿ya? Pero ustedes le van a asignar al final del objetivo una condición de calidad. Ahora, ¿qué es el contenido? El contenido se define como el qué se va a enseñar, ¿ya? Y vamos a tener tipos de contenidos. Se los voy a mostrar por acá, y los contenidos en educación física, y voy a mostrar acá. Eso. Esta presentación está disponible en el aula para que la vayan viendo de manera como aula invertida. Igual que las guías. Igual que las guías. Tenemos contenidos que pueden ser conceptuales, contenidos que pueden ser procedimentales y contenidos que pueden ser actitudinales o axiológicos. ¿A qué responde esto? Responden a la composición de los objetivos de aprendizaje que eran habilidades, conocimientos y actitudes. Estos contenidos son lo que se va a enseñar, es el medio que como profesores utilizamos para llevar adelante el logro del objetivo. Y en que muchas veces, profe, perdón que lo interrumpa, que muchas veces es confundido y que no es considerado como el medio para lograr el objetivo, sino que se considera como el objetivo mismo. Y eso es un error. No hay que considerarlo como un fin, sino como un medio para lograr el fin. Exacto. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y en esta lámina van a ver la definición
y las ideas de cada contenido conceptual. Los contenidos conceptuales es la materia, el que voy a enseñar, pero en términos de conocimiento, declarativo, factual. Pueden ser fechas, definiciones, datos, nombres, términos, cualquier cosa que ustedes Historia. enseñar, historia, una serie de situaciones. Ya vamos a ver en un ejemplo. Los contenidos procedimentales están vinculados a lo que el estudiante debe demostrar, qué contenido debe demostrar. Y hay una particularidad acá, se les adosa lo siguiente, una acción, pero la acción se sustantiviza. Por ejemplo, en el caso, y voy a ir acá, en la guía también, esta es de... No, esta no es. Me perdí. Se me pierde en la guía. Aquí está. Son iguales de forma, ¿sí? formato. Entonces, en este ejemplo, yo le podría decir que realizar es el verbo, contenido son los saltos horizontales y criterio de evaluación de manera fluida y coordinada. Pero este es un contenido, por la naturaleza del verbo, es un contenido ya más procedimental, aunque nos faltan algunos elementos. Y por tanto, para hacer esa distinción, les voy a mostrar este ejemplo. Miren bien. Acá. Si yo les dijese declarar las fases de la voltereta adelante con cada una de sus etapas, ¿cierto? Declarar es el verbo, la acción. Y por tanto está en la lógica de los primeros niveles de la taxonomía, que son reconocer e identificar, del conocimiento. Las fases de la voltereta, la fase de la voltereta constituye el contenido, es lo que usted va a enseñar, voltereta adelante. Ahora tendríamos que ver qué tipo de contenido es, si es conceptual o procedimental. ¿Qué creen ustedes? Si el objetivo es declarar la fase de la voltereta adelante. ¿Conceptual o procedimental? Conceptual, Conceptual. Conceptual. ¿Por qué es conceptual? porque no pide ejecutarlo. Profesora, se ha ganado el cielo, el mar y la tierra. Y un fruyelé. Fruyelé de naranja, ¿ya? Uno solo, para cuidar su salud. Y por tanto, tenemos entonces este primer contenido que es conceptual. Pero si yo ahora dijera lo siguiente, miren bien lo que voy a hacer. Por 2 fruyelé. Por 2 fruyelé y una ramita. Punto suspensivo. Con este objetivo, ¿qué podríamos decir? ¿Sigue siendo conceptual el mismo contenido? Ahí está Camilo Bis, ¿ya? ¿Qué características tiene el contenido? Ahora entonces, fíjense bien en el verbo, pero fíjense bien también en lo que le incorporamos acá. Me gusta ver cómo discute la Paula con la Ignacia sobre el contenido, porque como que entiendo lo que están diciendo. Nosotros ya le adosamos acá la realización. Por tanto, ya le estoy pidiendo que el estudiante realice ahora cada una de las etapas. Ya las declaró y ahora las tiene que realizar. Y por tanto, en esa realización ya está ejecutando, ya va a demostrar. Ahora, yo le podría plantear ahora otra cosa. Aplicar las definiciones de las fases de la voltereta y demostrarla en una secuencia gimnástica. Ahí ya tenemos articulado el conocimiento y la aplicación. Cada vez que nosotros nos refiramos a un contenido, y acá tengo el ejemplo también, hagamos referencia a un contenido conceptual, este puede tener doble militancia.
Contenido conceptual, fase de la voltereta adelante. Contenido procedimental, la realización de la voltereta adelante. Por tanto, podríamos decir con contenido conceptual puede ser procedimental también en una misma situación. ¿Les parece? ¿Quedó claro o no? ¿Sí? Sí, profe. Yes, I do. Bacán. ¿Qué vamos a hacer ya y finalizando el bloque? Para el próximo día viernes, deberían ustedes traer listos todos los objetivos de clase. Y ojalá la declaración de los contenidos. Abajo, después de los objetivos de clase, van a encontrar un cuadro que es contenidos. Y ahí tienen que colocar todos los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que ustedes van a ver a lo largo de la unidad. No separarlo por clase ni por objetivos, sino que de manera general. ¿Ya? Entonces, el día miércoles, nosotros vamos, para quienes deseen, vamos a retroalimentar la redacción de los objetivos de clase y la redacción de los contenidos. Y el día viernes vamos a dar algunas indicaciones generales, pero ya la profesora Rosita va a hablar sobre criterios e indicadores de evaluación, que es lo que se coloca al lado, en la última columna. Y así vamos a ir avanzando. Porque el objetivo no puede quedarse solamente en hacer el objetivo. No, hay que evaluarlo también. Hay que evaluarlo. Po. Vamos a ver ahí Todo se debe entonces, evaluar, todo. vamos a ver ahí entonces también la declaración de actividades genéricas. Y ahí vamos a ir completando un poquito el documento. ¿Ya, profesor y profesora? ¿De cuántos son los grupos, profe? ¿Cómo? Máximo. Eso, ¿de cuántos son los integrantes